Podcast y audiovisuales Don Santiago Humberstone, conversando la memoria y el patrimonio del padre de la industria del salitre. Proyecto financiado con el FNDR de Cultura 2024, Gobierno Regional de Tarapacá. Capítulo 4. Amor, matrimonio y nacimiento de un revolucionario sistema. Desde la oficina salitrera Santiago Humberstone, Patrimonio de la Humanidad. En esta edición especial, Don Santiago Humberstone, conversando la memoria y el patrimonio del padre de la industria del salitre. Y para eso contamos con la presencia de don Juan Carlos Vilca, guía turístico, y de Patricio Maya, certificado en patrimonio, abogado. En el capítulo anterior nos quedamos en que James Thomas se titulaba de ingeniero, ¿ya? Y salía de la Real Academia. Efectivamente, sí. Y ahora queremos saber qué es lo que ¿Qué viene. sucede ¿Qué después? pasó? Bueno, llega a Pisagua, ¿no es cierto? Sí. 6 de enero de 1875, y se dirige hacia la oficina que lo había contratado, que era la oficina San Antonio. Y ahí pasa una serie de situaciones que hacen que sus primeros trabajos lo tenga que asumir con titularidad, porque él llegaba como un ayudante de lo que era el químico. ¿M? Pero seguiremos contando eso. Y para una referencia más o menos, ¿dónde está ubicada la oficina San Antonio? La oficina San Antonio está ubicada en la zona norte de lo que era la provincia de Tarapacá, y frente al interior de Pisagua, pero a la misma altura. Don Santiago dice que está a 3.000 pies, que es más o menos 1.000 metros sobre el nivel del mar. ¿M? Él llega en la mañana, en la madrugada del 6 de enero de 1875. Sube, se encuentra con el administrador y suben juntos hasta la oficina después de 3 horas de viaje, no exento de vicisitudes propias de lo que fue su llegada a esa zona. ¿M? La empresa era, además de propietaria de las oficinas, de las estacas de la oficina, era propietaria de la hacienda Tiribiche, que la nombro porque forma parte muy importante en los hechos que vienen a continuación. Mira, y es Qué que ahí vamos a interesante. saber, ¿sabes de quién? ¿Quién es la protagonista de esta historia? Queremos saber quién le robó el corazón a James Thomas. Irene. Irene. Ella es Parece. la mujer clave en esta historia. ¿Por qué? Y queremos saber la historia familiar, dónde nació, ¿Quién era? quién era. ¿Quién es Irene? Sí, ella, su eterna enamorada. El amor de su vida. ¿Quién me va a contar esta historia? ¿Quién de ustedes dos me va a hablar de Irene? De la vida de Irene. ¿Quién era Irene? Yo ¿Por puedo, qué Irene? yo Porque ella puedo era otra. aportar un poquito de lo que Irene era hija de doña María Jones y de don Lewis Jones también, coincidencia de apellido. Ellos son los padres de Irene. En realidad ella se llama Louis Irene Louis Jones. Irene Jones. Jones. Y em, ella nace con una particularidad, nace en el océano, en el mar, ¿m? Arriba de un vapor, a bordo de un vapor que se llama Irene, y es por eso que le pusieron Luz Irene. Pero en su nombre tenía Irene, igual o no. Sí, Por por eso que le ponen Irene, por el Por nombre el del nombre del vapor barco. en que nace ahí, en la parte sur de África, frente al Cabo Buena Esperanza, cuando iban rumbo hacia la India, sus padres. ¿M? De sus padres podemos decir de que su madre queda viuda muy luego, porque en 1859 fallece su padre en Calcuta, ¿m? Ya. El capitán Louis Jones, y entonces queda la viuda con una pequeña, con una guagua. ¿Cuántos años tenía ella? Se muere. Entonces, tenía Chiquitita. 2 años, un año, No, chiquitita. una bebé. sí, Mm. 1 año y meses. Y Louis Irene estaba aquí en La Pampa, esperando a que llegara el amor de su vida para conocerlo. Patricio, ahí tú nos puedes poner, por ejemplo, en un contexto de los hechos históricos políticos que estaban sucediendo en el patrimonio
de San Antonio, la llegada de nuestro querido James Thomas. Efectivamente, ahí era un tiempo previo a la guerra. Tenemos que pensar que estamos hablando de 1875 aproximadamente, donde en la zona, de esta zona del país pertenecía a Perú, la zona de Antofagasta. Habían reclamaciones efectivamente por Bolivia y Chile desde cierto límite o paralelo hacia el sur. En consideración de eso, en esta zona el contexto político era bien agitado. Ya, es decir, Perú había mantenido la explotación del guano, respecto de cuya reserva iba bajando en el tiempo. Por lo mismo empieza a tomar más relevancia lo que es el salitre, el cual se tiene registro de que se explota desde el año 1830. Por lo mismo, en el contexto que estamos a la llegada de Santiago Humberto, James Thomas, James Thomas. James Thomas, James, en ese claro. momento James Thomas, es de un contexto en que el gobierno de turno de Perú empieza un proceso de expropiación de las salitreras de la zona. Es decir, existía un proceso en que se creó una comisión formada por abogados e ingenieros, los cuales tenían los abogados que revisar todo lo relacionado al papeleo de la salitrera. Es decir, revisar quién era el titular, eventualmente, y los ingenieros de poder limitar cuál era efectivamente el terreno y si ese se condecía con lo que estaba en la escritura. Entonces, es un poco el contexto histórico. O sea, estamos en un proceso donde el salitre es la principal fuente de ingreso de Perú y ellos, como gobierno, toman esta decisión de empezar esta máquina expropiatoria de las salitreras de la zona. Igual estaban como ordenando, estaban delimitando, ya este terreno le corresponde a ellos. Exactamente, pero el tema es que después de esa, como determinar a quién pertenece, cuál es el terreno, venía la etapa de expropiar. Esa parte no está, no está muy Creo que está expropiar es, sí. Al fin y al cabo, expropiar quiere decir que los dueños de las salitreras se ven en la obligación, ya sea de vender al precio que fija el gobierno el mineral, como de igual que esas salitreras pasaran a ser mantenerse bajo el control total por parte del gobierno peruano. Ese es un poco el proceso que se va viviendo. Y donde las salitreras, dependiendo de la envergadura de la misma, pasa a tener mayor o menor relevancia. Por ejemplo, ahí estamos con San Antonio, que efectivamente era una salitrera importante, a otras que eran más pequeñas, que pasan un poco inadvertidas para el gobierno, como fue Agua Santa en su momento. O sea que James Thomas igual llega en un momento De complejo. Exactamente, pero yo creo que igual ellos eran claros de que al ser una actividad económica la que realizaban, su enfoque principal era la explotación, entonces la explotación del mineral y la mantención del espacio, todo lo relacionado a eso. O sea, al fin y al cabo ellos, independiente de la guerra, independiente de los diferentes conflictos que podrían estar ocurriendo en el territorio, ellos buscaban seguir explotando el mineral y poder mantenerse en esta zona. Y por lo mismo, ya una discusión que tendremos más adelante, rinden, por decirlo así, cuenta inicialmente al gobierno peruano y luego al gobierno chileno cuando el proceso de transición. Y en este contexto, ¿cómo aparece Irene en la vida de James? Como ya dijimos, Irene aparece efectivamente porque ella estaba en San Antonio. Ya Irene era hija de, acá el compañero lo dijo con mejor pronunciación, Mary Louise. la cual era viuda efectivamente de un caballero que un nombre españolizado era Juan Jones, Ujú. quien la mantenía en esta zona. Entonces, al fin y al cabo, James, para recordar, o para, si no lo hemos dicho, James llega con qué edad acá ahí él, Sí, él llega con 25 años. y Irene. Irene está aquí con 18 años, menos incluso, porque se casa a los 18. ¿Y cuánto tiempo llevaba acá cuando llega Irene? ¿Sabemos? aproximadamente, si no me equivoco, 3 años llevaba ya en esta zona Irene. Ya, James llevaba 3 años cuando Irene llegó primero, ¿Por qué? porque Irene llega. ¿Por eso no lo dijeron? ¿Por qué? Porque un poco la conexión que se hace ahí es que su madre, Mary Louise, viene desde Inglaterra. Al quedar viuda, su hermano decide traerla a esta zona
inicialmente a Pisagua, pero la cuñada se había ido a Tacna, así que todo un enredo, pero finalmente llega a San Antonio. Y el destino quiso que se quedara en San Antonio para que un día de y mucho sol sí, apareciera. y harta resequedad porque no había crema tampoco, ¿no? No creo. No. Serum, ¿no? No. La verdad es que Irene vivía en Tacna Bien, y ella venía en viajes eventualmente con su madre porque a su madre le gustaba mucho esta zona. Entonces, el encuentro no se produce de inmediato. claro. Llega James Thomas el 6 de enero a San Antonio y pasa tiempo hasta el mes siguiente que tienen el primer encuentro. Pero ¿cómo es, Que cómo es el febrero, amor? febrero El amor. es mes del amor, por Y, eso. pero, Entonces, y los destinos del amor uno no los sabe ven, son nunca. insospechados. Sí, porque ¿qué me va a pasar? Él venía, porque además, ¿cuál es la situación económica ahí? ¿Quién tenía el billete? La verdad es que, Ella a lo mejor andaba bueno, en con realidad no creo. Irene no es así. la, la viuda, la madre de Irene, ¿Mm? tenía un rango aristocrático, venía de una familia, digamos, pudiente. ¿M? Por lo tanto, ellos se manejaban en términos un poquito como más, em, em, más protocolares. Entonces, ella era la hermana del administrador de la oficina de San Antonio, John Sayers Jones, hermana de doña María Jones, madre de Irene. Y Eh, recordemos que James Thomas tiene ¿cómo se llama? Una infancia bien ¿Austera? esforzada, austera. Sí. Entonces ahí está un amor imposible o hay posibilidades ahí. No, y más que nada que ella era la del dinero. Lucas. Exactamente, de hecho ahí un poco yendo al hecho cómo se conocen, efectivamente, como indican acá, esta familia tenía este tránsito, o sea, tenía esta casa en Tacna, venían acá a San Antonio, y en uno de esos momentos logra generarse este primer contacto entre James Thomas e Irene, donde la primera impresión que se lleva James Thomas es que era una joven de buen aspecto, de ojos azules y rulos castaños. Oh, Y acá lo chistoso viene de vuelta, porque ellos se sientan en una mesa, obviamente una mesa familiar, y están de frente. Y luego James Thomas se entera que a otra persona que está presente ahí le había preguntado, oye, ¿y quién es ese viejo antiguado? Pero Hablando. así somos las mujeres. no fue flechazo a primera vista. Sí, la primera impresión a veces No, nosotros no no nos falla. y después nos enamoramos y entregamos todo. Y un poco James Thomas lo que explica en su memoria es que era a raíz de esta barba muy larga que él ocupaba, que siempre ocupó barba. Obviamente tal vez se veía mayor para su edad, no sé. Pero un poco igual lapidario la primera vez. Sí, Comentario de Irene. Muchas veces nosotros decimos, Y no se opina de la apariencia ajena. no, hoy en día no. Hoy en Hoy día no. Irene, tenemos que. Conversar. Sí. ¿Quién es el Celestino de esta relación? El Cupido. ¿Sabemos quién fue? bueno, Tío. intervienen la familia de ella, su tío, que era don John Sayers Jones, administrador de San Antonio, y su madre. Entonces, de alguna u otra manera, intervienen para ir acercando a estos dos enamorados. Primero él, porque él queda prendado de ella, él queda absolutamente Romántico ahí, James. conquistado por la presencia de ella y porque además ella tenía un trato muy delicado, propio de una aristocracia inglesa, y en cambio él venía de un medio muy duro, como ya lo hemos comentado. Ujú. Entonces, se empiezan a- a acentuar las visitas, tanto de ella como de él. De hecho, él, para ir conquistando, para ir entrando en el corazón de ella, la nombra o le solicita o trabaja o le pide que trabaje con él para unos estudios de bórax que estaba haciendo la empresa para medir la cantidad de bórax que había en un salar cercano a Tiribiche. Entonces ella funciona como secretaria de él, como ayudante de él.
pareciera ser que fuera como una trampita, ¿no es cierto? Ah, ¿de Como parte para... de quién? Era una De ella, cita, Parte de él. porque él le incluye ahí al trabajo, así claro, que él era ahí el interesado. Ya sabemos cuál para fue la tener, primera impresión de para Irene. tenerla cerca. Irene como que Pero bueno, ahí luchando, parece que él, resultando. claro, él cambia las cosas y la pone de secretaria. De secretaria eventual, porque después ella tiene que irse, volver a su hogar que estaba en Tacna. Em, y así pasa el año 75 y el 76 también entra y poco a poco fue entrando al corazón de ella. A ver, hay un detalle de que en la oficina de San Antonio no se podía consumir alcohol, ni podía haber fiestas, ni nada por el estilo, ni carretes de la época. No Ah, hubiese pero pedido Para ¿cómo? eso, para eso, don Juan, que le decía él, don Juan, los autorizaba para bajar a los empleados, empleados superiores, a Pisagua y eventualmente a Tacna también para ir a celebrar alguna que otra fiesta. Y de hecho, ellos pasan un carnaval. Los carnavales, que algo que era muy novedoso para un ciudadano inglés, carnavales en Tacna. Y en esos carnavales se produce ya un acercamiento total. Y entonces empieza el amor ya a surgir y ya fueron prácticamente considerados como novios hasta que llega su casamiento. El casamiento. El casamiento. Pero ¿cómo? ¿Se casaron al tiro? ¿No hubo dificultades o había dificultades ¿Qué en su pasó con su relación? matrimonio? ¿Se pudieron casar así al tiro o tuvieron algunos problemas? Bueno, sí, ustedes saben que la iglesia anglicana funciona distinta a la religión en términos de que el catolicismo aquí exige que estén consagrados y que estén como bautizados, ¿no es cierto? Em, y en el caso de la cultura anglicana era distinta. Hemos hablado un poquito de eso antes. Y entonces se produce el problema de que no se podían llegar y casar así de buenas a primeras, porque la iglesia exigía de que hubiera una autorización del Papa, y eso era muy engorroso obtener esa certificación, digamos. Es que si el amor entre más nos cuesta, más queremos casarnos, Claro, más oye, que ha queremos estar luchado ahí. James Thomas por Irene, ¿eh? Así 2 años conquistándola y más encima no me puedo casar. No se puede casar, no puede consumar. Pero ¿cómo lo lograron o no? ¿Qué Sí, hicieron? finalmente, sí. Finalmente lo logran. O sea, tenemos esta fecha de matrimonio que al fin y al cabo el día 21 de enero de 1877. Ellos realizan todos los preparativos previos entre el trabajo en San Antonio, entre la casa que mantenían en Tacna. Entonces ellos toman dicho día un bus en la mañana, o sea, disculpen, el ferrocarril. Un bus, me estaba buscando. ¿Qué? Ya, Podría ser. en medio Sí, transporte. Ferrocarril ahí. En esos había un bus tiempos. de esos tiempos. Claro. El ferrocarril. Sí. Pero está buena. Y al fin y al cabo toman este ferrocarril para llegar a Arica, donde ellos tenían que casarse a las 12 del día. Sin embargo, se ven pillados con la hora. En el sentido de que desde Tacna habían salido listos. De hecho, cuentan que Irene iba como con una capa larga que tapaba su vestido de novia y los hombres se iban arreglando en el ferrocarril. Entonces llegan al momento de poder celebrarse este matrimonio, pero el encargado del ferrocarril tuvo que meterle chala para llegar a tiempo al consulado, ¿ya? Y efectivamente, como cuentan acá, y un poco contextualizando. Pensando así como que le echaban chala y los otros Eh, Le echaban carbón, le echaban carbón. Eso es literal, ¿ah? Eso es literal. En ese, Claro, en ese Pero, tiempo podemos decir le echaban carbón. ahí sí que le pero por echaban una carbón. razón fundamental, porque dentro de la cultura inglesa, estas ceremonias de matrimonio tenían que ser antes de las 12 del día. Y es Exactamente. por eso que tuvo que meterle chala, como se dice. Carbón, echarle Carbón, carbón. carbón. loco. Exactamente. Y como comentan acá está este problema de la... Hay que pensar que Perú es un país en ese tiempo donde no ha existido ningún tipo de secularización. El Estado está impregnado de la iglesia, es parte de... El matrimonio es una institución eminentemente religiosa y católica. Entonces, como indican efectivamente, a James Thomas
le establecen el tema de este permiso, como indicaban, permiso del cual él dijo no lo consideró necesario, pero tampoco iba a ceder respecto de renunciar a su fe y tener que bautizarse, como igual él comenta lo hicieron otras personas de su país. Al contrario, no dice yo voy a realizar en el consulado, lo cual igual trae la molestia en parte de la madre de Irene, que de hecho al momento, si no me equivoco, al momento del matrimonio no se encontraba ahí, se encontraba en Valparaíso. Como Ah, aprovecharon. de igual forma la hermana no estaban al momento del matrimonio. Ah, Y lo anecdótico que de hecho James Thomas, el primer matrimonio que asiste es su propio matrimonio, porque a los de su hermana y familiares no había podido estar. mira tú, James se las traía. No, yo me caso con Irene, sí o sí. Y antes de las 12, muy bien, tempranito. Exacto. ¿Y qué pasó después? ¿Había luna de miel, alguna cosita? ¿Cómo celebramos este matrimonio? Hubo algún acontecimiento. Claro. Algo que nos pueda Ah, contar. ellos se casan en Arica, ¿no es cierto? Con el cónsul británico que está en Arica. ¿Mm? Y de Arica toman rumbo a Pisagua para ya instalarse en su nido de amor. Entonces, llegan a Pisagua en la mañana al día siguiente de casarse y eh, ve que hay mucha algarabía en el puerto. Lo reciben con, eh, con artificios, em, todo embanderado. Las naves que estaban en la bahía estaban todas embanderadas y llegan personajes importantes a saludarlos al barco con que ellos llegan. ¿Ah? Y entre ellos, por ejemplo, don John Thomas North. Mm. Entonces, el cónsul también, el cónsul de Pisagua también estaba ahí. Entonces, eh, eh, fue una fiesta estruendosa, algo al que él no estaba acostumbrado. ¿Mm? Algo digno de Irene también. Por supuesto. No podía Y de tener, James. por supuesto. Era como algo que correspondía al estilo de vida de Irene. Ujú. Y estaba todo preparado porque tienen un carro de tren especialmente preparado para ellos, con atención, con un garzón, con lo mejor de lo mejor. Alfombra roja al bajarse sobre las rocas para embarcarse en el tren y luego toman rumbo allá a su nuevo hogar en la oficina San Antonio. Entonces, ¿alcanzan a tener luna de miel o fue el tren la luna de miel? O sea, De San Antonio, ajá. entonces De ahí detalle quiero saber. interviene de nuevo Tiribiche, porque Tiribiche era una hacienda de la misma compañía que estaba a cargo de la familia Kitts. Y, y ellos disfrutan ahí 7 días, 7 u 8 días, la pasan chancho, como Claro. corresponde, como debe ser una luna de miel. Ujú. Esa fue su luna de miel. En Tiliviche, En Tiliviche. Tiribiche. Hemos estado en Tiliviche, un lugar en el nidito hermoso, de amor de sí. Ahí vivieron James su vida. Thomas. Oye, ¿y qué pasa con la mamá, con la suegra aquí de la señora, ¿cómo se llama? Mary Jones. Ah, me encanta Mary tu Jones. inglés, What amiga. happened? Sí, porque mi inglés no. Así que, Ah, no, igual. ¿qué pasa? Por eso yo le digo, ¿Qué pasa con Mary Jones? exacto, ¿viste? Ahí conectadas. ¿Qué pasa con ella, la suegra? Porque, ¿qué es de ella en estos momentos con Hammerstone? La suegra se queda en Tacna. ¿Ya? La suegra se queda en Tacna, pero ella enferma, enferma en Tacna y incluso se dice que llega a pesar algo de 40 a 42 kilos, no más que eso. Entonces, pareciera ser que la separación con su hija le afectó, de manera que ellos se la llevan a vivir con ellos Qué bien, James. por tiempo. Tiene un corazón gigante ese hombre. Gigante, sí. ¿Y cómo es la primera casa de esta pareja de recién casados? Esta casa que tienen en la zona de San Antonio, un poco como antecedente, era la casa de eh, el hermano de James Jones, disculpa, de James, dejémoslo en James, James. ya James. al fin y al cabo, James Walker, ahí me acordé. Y Walker, al fin y al cabo wow. había sido la persona que venía encargada de todo este proceso de los químicos, donde Hamilton venía más bien como el segundo a bordo. Al fin y al cabo, al poco tiempo fallece James y en esta zona igual se encontraba su hermano. Y él, al poco tiempo también estando en la zona de San Antonio, decide volver a Escocia con su esposa
y deja una casa en San Antonio, casa a la cual Humberton accede y en el momento que se instala en ese espacio, él decide traer muchas cosas desde Inglaterra, ya cosas propias del hogar, ya y también inclusive eh, vestimentas, o habla de una máquina de coser que trae desde Inglaterra que le recuerda a uno que tenía su hermana cuando él era en su niñez. Y al fin y al cabo en esta casa de San Antonio, la cual era una casa que fue construida por los mismos obreros, manteniendo una estructura de costra, de pared de costra muy gruesa, donde mantenía un salón muy espacioso, el cual se conectaba con las otras salas, por decirlo así, de la casa. En cuanto a su ubicación, lo característico es que se encontraba un poco aislada del resto, es decir, no era muy ordenado tal vez el espacio, pero esa casa estaba como aparte. Y de hecho un poco, él contaba que era un poco anecdótico, porque él quería estar un poco cerca de cierta instalación que se encontraba en San Antonio, pero al contrario tenía que recorrer un gran camino para llegar hasta el lugar de destino. Y también habla que en este lugar inclusive llega a adoptar al perro del hermano de James Walker, que era un perrito que mantiene en la casa para que lo cuide el espacio. Así como hoy en día nosotros tenemos el Vision Board. Hay Eh, vision boards. Claro, Humberstone se hizo una propuesta ahí en San Antonio. ¿Cuáles fueron esas propuestas? ¿De qué se trataba lo que él se propuso ahí en San Antonio? Bueno, él se propuso modernizar la planta, porque lo primero que hace una evaluación de los sistemas que se estaban usando. Y él como venía fresquito, con el conocimiento, con la experiencia que había visto en Liverpool y en Glasgow sobre empresas que producían carbonato de soda, entonces él se acuerda y trae la memoria y además de eso, dentro de todo su material, traía una enciclopedia muy moderna, de manera que él empieza a soñar y se propuso cambiar los sistemas que habían para la producción de salitre. Y eso realmente fue los inicios de la gran revolución de la industria del salitre. ¿Y cómo fue este proceso? Cómo lo hizo? ¿Tenemos conocimiento de eso? ¿Qué ¿Qué experiencias experiencia tuvo en tuvo? las salitreras Él, anteriores? él- él era la primera salitrera que llegaba. San Antonio es su primer trabajo. Él era de alguna forma un inexperto, un muchacho de 25 años inexperto, que al tercer día ya estaba solo, porque él llegaba como ayudante del químico que existía allí, que era Walker, que al que se Walker. refiere, Ajá. ¿ah? James Walker. Y este señor estaba ya muy enfermo de disentería, fallece, y al tercer día él tiene que poner em, todo lo suyo, incluso luchar contra las preferencias que había del personal con su jefe anterior, y entonces era como un aparecido, y tuvo que ganarse la confianza tanto del dueño como de los trabajadores para poder hacer la propuesta que él traía, que era modernizar esa planta. Dentro de esto, el Perú pone un inspector, ¿no? Exacto. Entendemos qué fue la relevancia que tuvo este inspector, qué ¿Cómo complicaciones llega? cómo llega Esto viene a raíz un poco del contexto histórico que nombramos al inicio. O ¿Y sea, trae estamos, problemas? ¿Trae problemas? Ese que me exacto. gusta. Sí. O sea, más que problema, intenta un poco aplicar las políticas del gobierno del momento. O sea, estamos entendiendo que existe este como inspector que viene a fiscalizar las salitreras del sector. Él era el inspector que viene desde el Exactamente, Perú. Harvey. Ya, Harvey. 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 En este caso, Harvey logra mantener, o al fin y al cabo, conoce a Humberton a raíz de que él mantiene un accidente entre locomotores que ocurre muy cercano a San Antonio. Y a raíz de eso, y por la herida que él le tuvo por ese accidente, debe quedar en San Antonio para el proceso de recuperación. Y en ese proceso de recuperación, él se vuelve muy amigo de Humberton, a quien invita a realizar una expedición o que lo acompañe dentro de lo que es su función como, al fin y al cabo, inspector. Tendríamos que distinguir que existían estas salitreras que estaban explotando el mineral y aquellas salitreras que no explotaban el mineral o que mantenían, no estaban actualmente activas, pero las cuales respecto de los cuales se había designado un cuidador. Él tenía especialmente la función de recorrer estas salitreras, con el fin de ir inspeccionando el cumplimiento de, como digo, todo lo que hayamos hablado de este proceso de expropiación, y que efectivamente
no se pasen de listo de lo que digan los encargados de la salitrera. O sea, si dicen que no están explotando, verificar que no se esté explotando y que se intente burlar un poco el cumplimiento de las metas que buscaba el gobierno peruano. Oiga, pero señor abogado, igual James Thomas, clever porque se hizo amigo del inspector. Bien ahí. James sabía lo que quería, estaba claro. En su Exacto. vision board tenía Tenía hacerse clarísimo amigo del inspector. del inspector Claro. Harvey. ¿Y cómo era este sistema? Tengo entendido que hay un sistema de paradas en las salitreras. ¿Cómo funcionaba eso? La verdad es que em, la- el sistema que se mantenía en ese momento era lo que se denominaba el sistema de vapor abierto o a máquina, que había sido introducido por un químico chileno, don Pedro Gamboni, nacido en Valparaíso, y a partir de que él observó de que habían un sistema de paradas. Fue más o menos lo mismo que vio también James Thomas, porque James Thomas llega y ve ese sistema que era muy precario, era muy básico y había mucho uso de combustible, demasiado en relación a lo que se producía. Entonces, él, con la mirada analítica que tenía y de los estudios que traía, él pretende cambiar esos sistemas. Entonces, ese sistema de parada que había, y el sistema de vapor abierto, él lo moderniza y lo aplica, y ahí aparece el nombre de James Chance, que es un químico inglés también, del cual James Thomas toma como ejemplo los procesos impuestos por Chance en el carbonato de soda en Inglaterra para aplicarlo a la producción de salitre. Y ahí iba mi pregunta. ¿Esa es cómo se llama? El El sistema sistema Chance? Chance. El sistema Chance. ¿Ya? ¿Y qué adaptaciones hizo Humberstone? ¿Y por qué revoluciona con esto el salitre? Bueno, el por qué se revoluciona, porque se empiezan a procesar salitres de menos ley. La ley del salitre, hablando en términos simples, por ejemplo, si yo tengo una ley de 40%, significa que de 1 kilo de caliche, que un caliche que trae limo, piedras, arcilla, etcétera, yo voy a obtener 400 gramos de salitre. Ese es el concepto de ley. Ahora, se procesaban salitres de alta ley porque las máquinas quedaban saturadas. Entonces, eh, él aplica toda una suerte de procedimientos, de sistemas para imponer lo que se llamó después el sistema Chance, que en resumidas cuentas permite calentar la masa de caliche con agua, pero con vapor cerrado, digamos, por un serpentines por donde circula el vapor, y entonces se obtiene y se recupera y se reutiliza el combustible usado. Entonces, menos combustible, mejor calidad, o sea, a la larga todo eso significaba una producción que duplicaba, triplicaba, incluso en los primeros años del siglo XX llegó a producirse alrededor de 3 millones de toneladas en esta pampa salitrera. O sea que Irene eligió bien. No eligió súper bien. Un hombre visionario. Exacto. Oye, de verdad, James Thomas te pasa. Yo quería que hiciera Impresionante. una suerte de ejemplo, así como si usted me pudiese decir, ya, porque yo soy una persona muy concreta. Necesito, por ejemplo, si usted me dice, con el sistema antiguo tenía un saco, o no sé, Ya. ¿cuánto tendría con el sistema nuevo, Chance. con el Chunk? Con las adaptaciones que también hizo James. Ya, con menos combustibles, Ya, que eso lo podemos con, entender, pero ya, con ¿cuánto menos, producía? con el mismo combustible que se producían 100, ahora se producían 200 lo mínimo. O sea, Ya, ya hay- Visionario. Tenía que llegar James Thomas Claro. aquí. Y uno que ni siquiera ve currículum, nada. Ahí No, pero viene es que Irene. bien ahí Irene eligió súper Sí. bien. Así que muy Oye, felices pero por Irene. en esta edición, en este capítulo he podido saber del amor del sistema Chunk, pero estoy entendiendo muy bien a James Hammerstone. Y cada día lo admiro más, fíjate. Exacto. Oye, qué hombre tan visionario. Impresionante. Ujú. Yo quiero agradecerles también a ustedes por esta conversación, por todos los datos que nos entregaron. Entonces, quiero
pero estoy fascinadísima con la historia de James Humberston. Y después todo cambia, ¿no? En el próximo capítulo se vienen cositas porque toda esta tranquilidad, todo este éxito que está teniendo James, ¿De qué me estás puede que hablando? venga conflicto. ¿De Así guerra? que no se lo pueden perder. No te puedo creer. No se lo Pero pueden cuéntame perder. antes. No puedo. ¿No puedes hacer nada? Próximo capítulo. Pero eso sí, deben seguirnos. ¿En dónde? En todas nuestras redes sociales de Quiqueñas Podcast, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Así que no se olviden. Chao, chao. Nos vemos. Chao. ¿Qué nos dice don Santiago Humberston de este capítulo? I want to say, though, that I still remember my first impression of her. Sitting very shyly on the opposite side of the table. I have the image of her blue eyes and brown curls. I am very sorry to say that the favorable impression he had of her was not reciprocated because he took the first opportunity to ask Whiteleg who the old-fashioned man sitting opposite was. My princess, many times I thought she was a very brave girl to live in that desert with a man she knew so little about, to lead what seemed like a very lonely life.